Shalom amigos, muy buenos días para todas las naciones. Vamos a hablar un poquito de la palabra evangelio. Una opinión muy común es la creencia que considera el evangelio algo del Nuevo Testamento, exclusivamente o incluso que caracteriza al cristianismo evangélico. ¿Eso es cierto? ¿Es el evangelio únicamente evangélico? ¿Puede decirse que el evangelio tiene sus orígenes en el judaísmo? Veremos esas respuestas a estas preguntas, cuestionamientos, iguales a los que yo estoy expresando o quizás parecidos, ¿verdad? Veamos la palabra importante, la palabra besora. Besora, una palabra hebrea, significa buenas nuevas. Incluso la palabra inglesa gospel viene del inglés antiguo gospel, que significa buena historia o buena noticia. En numerosos lugares del Tanaj, mal llamado Antiguo Testamento, se habla de buenas nuevas dadas a Sión, y la palabra Besorá está íntimamente relacionado con la venida del Mashiach, o sea, del Mesías. Veamos, Isaías 49 dice, el verso de buenas nuevas dadas a las ciudades, ¿sí?, de Yehudá, diciendo que Yahweh estará con Sión como un pastor. Si vemos el contexto, en el verso 3, está el conocido versículo que dice, una voz que clama en el desierto, preparad el camino a Yahweh. Ese verso fue aplicado a Yohanan, al libro de Yohanan, Juan el Bautista, y él anunció de la buena nueva que el Mashiach estaba a las puertas juntamente con el reino de Elohim. Isaías 52:7, el famoso versículo, cuán hermosos son los pies del que trae la buena nueva, está íntimamente ligado con la redención de Israel y el Mashiach, o sea, el Mesías, Yeshua. La buena nueva que se tenía que dar a Sión es que la salvación, Yeshua, viene y que Elohim reina. En otras palabras, el reino de Yahweh será implantado en ti y verás la salvación, la paz de tu Elohim. Esa es la Besorá. El Evangelio, diciéndolo en términos griegos, ¿sí? Shaul utiliza este verso, o sea, el apóstol Pablo, como una clara alusión al Evangelio. Saúl cita en Romanos 10:15 y luego dice en Romanos 10:16, pero no todos obedecieron el Evangelio. En Isaías, la buena nueva es que Yeshua, la salvación de Elohim, está por venir por medio de aquel de quien se ha dicho, he aquí mi siervo prosperará. Isaías 52:13. Veamos en el mismo libro, Isaías 60, capítulo 60, versículo 6. En este pasaje, gente de Madián, Efa y Saba vienen a dar oro, incienso a Israel. Los gentiles serán impactados y aún los más enemigos acudirán a la luz por la gloria de Yahweh. Mateo probablemente tiene en su mente este pasaje en el capítulo 2 de su libro. También los gentiles vendrán al Elohim de Israel, pues su luz, aquel que es la luz del mundo, o sea, Yeshua, es la luz de las naciones. Isaías 42:9. Seguimos en Isaías 61:1. El espíritu de Adonai ungirá al Mesías y lo primero que será su tarea es, me ha enviado a predicar buenas nuevas. Es por ello que Yeshua, al iniciar su ministerio, dijo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Elohim se ha acercado. Arrepiéntanse y creed en la buena nueva. La buena nueva era que si Israel se arrepentía como nación, el reino de Elohim de Yahweh, la era mesiánica, sería instaurado en breve. El reino de Elohim estaba cerca, como nunca antes. Por eso Yeshua predicaba el evangelio del reino. Mateo 4:23. Entonces, la Besorá no pudo haber sido algo inventado por Yeshua o por los cristianos posteriores a Yeshua hasta el día de hoy. Si Yeshua le decía al pueblo que debía creer en la buena nueva, el pueblo debía saber que era esa buena nueva, ¿verdad? Es lógica esto. Hasta ese momento Yeshua no ha dicho que moriría por nuestros pecados. La buena nueva en el inicio de esa predicación de Yeshua era
decía que hablaba del arrepentimiento. O sea, arrepiéntanse, si lo hacen, el reino de Elohim se manifestará. ¿Vieron? El común denominador de todos los versículos citados. Y todo redunda en la palabra Besorá. Ahora, estas facetas del llamado Evangelio lo vemos en forma nacional, Isaías 52:7, Mateo 4:23. En forma individual lo vemos en 1 Corintios capítulo 15 del 1 al 4. Eso se lo dejo para que lo lean y lo mediten. La Besorá es nuestro anuncio. El mensaje de la redención de Israel, del reino de Elohim en la tierra, del perdón de pecados y la liberación de la muerte se resume en una palabra hebrea, Besorá. Como vimos, ¿sí? Las buenas nuevas, Besorá significa buenas nuevas del plan de redención de Dios para Israel y el mundo. El Mashiach, Yeshua, vino predicando la Besorá, como estaba profetizado en el Isaías 61:1-2, Isaías 61:1-2. La buena nueva de la redención del mundo fue dada a Abraham Avinu, ¿sí? A Abraham, nuestro padre Abraham, el padre de la fe. Como lo dice en Gálatas 3:8, con Yeshua la buena nueva fue ante nuestros ojos, como se dice en los registros apostólicos. La pregunta necesaria viene a nuestra mente: ¿cuál es mi relación con la Besorá? ¿Qué es lo más importante? ¿Cuál es mi relación con el Evangelio entonces? ¿Cuál es mi llamado? ¿Cómo puedo hacer mi tarea apropiadamente? Esas preguntas serán brevemente tratadas e intentaremos dar a entender o responder. En palabras simples, la Besorá es nuestro mensaje. El apóstol Pablo, Rab Shaul, nos dice que la Besorá es descrita en en Isaías, como nuestro anuncio, tal como está escrito. Mas no todos obedecieron a la Besorá, o sea, las buenas nuevas, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Romanos 10:16. La Besorá es nuestro mensaje. Debemos saber que no es el mensaje del cristianismo protestante. La Besorá completa con el Tanaj, mal llamado Antiguo Testamento, y el Mashiach, el Mesías Yeshua, es nuestro mensaje. Hemos sido llamados a predicar cada uno de los aspectos de la Torá, de la palabra de Dios. Hechos 13:32 lo dice. Eso fue lo que Shaul, el apóstol Pablo, y Bernabé hicieron en la sinagoga. Cada vez que tomamos en serio el mensaje de la Besorá, se dice que hermosos son tus pies. Nuestro llamado es predicar la Besorá a cada persona, tener comunión con la Besorá, en esa Besorá, y vivir en la Besorá. Si la persona es alguien completamente apartada de Elohim, apartada de Dios, debemos hablar del arrepentimiento y perdón de pecados. Si la persona es nacida de nuevo en el protestantismo, debemos hablarles sobre las raíces hebreas, judías de su fe y la redención de Israel, para conocer mejor al Mashiach, al Mesías judío, o sea, Yeshua. Siempre hay un aspecto de la buena nueva para compartir. Muchas veces se ha creído, porque así nos enseñaron, que la buena nueva únicamente es el mensaje inicial de la conversión. Ciertamente es más que eso. Rab Shaul, el apóstol Pablo lo dice en Filipenses, que ellos tenían comunión, participación en la Besorá, Filipenses 1:5. Desde el primer día hasta ahora, la buena nueva es algo que debe ser constante en nuestras vidas. Para ser efectivos debemos conocer bien los fundamentos del mensaje de Yeshua y estar bien preparados. ¿Qué implica esto? Estudiar, meditar las Escrituras en el contexto correcto, en el contexto hebreo. Conocer los fundamentos. 1. 2. Presentar la Besorá en términos entendibles. Eso lo vemos en Hechos capítulo 13 y Hechos capítulo 17. 3. Hacerlo con mansedumbre. Primera de Kefas 3:15, o sea, Primera de Pedro 3:15. La Escritura dice: Beheset, Behemet y Jupar Aden.
con gracia, bondad y verdad se corrige el pecado. Un alma noble en busca de respuestas no merece respuestas soberbias. 4. Ir despacio, pero con perseverancia. Después de 2000 años de antitorá, ¿sí?, de gente, doctrinas y enseñanzas que han querido apartar la Torá erróneamente o maliciosamente o por ignorancia, después de 2000 años de antitorá, es un poco apresurado querer que el mundo entero se convierta en un movimiento novedoso para ellos. Un maestro judío, un maestro mesiánico, dijo una vez: predicaba sobre la dieta kosher y me citaban Hechos 10. Luego prediqué sobre las fiestas y me citaron Colosenses 2. Iba a predicar sobre el Shabbat y Hebreos. Y Hebreos, el libro de Hebreos, fue usado como una silla de lucha libre. Hay que admitirlo, gente. La tarea de restaurar la Besorá de Yeshua no es fácil. Nadie dijo que lo fuera. Lo que debemos hacer es lo que nos ha enseñado: plantar semillas. Eso es lo que nos está enseñando el Señor. 5. Orar. Orar fervientemente. ¿Sí? No sin estudiar y meditar las Escrituras en el contexto correcto, para estar en la verdad, para que nuestra palabra produzca el impacto. Shalom para todos.